Hace un momento los links ¿para qué? Para nuestra clase. Entonces, por favor, espero que hayan entrado allí. Yo voy a abrirlo y les voy a compartir la pantalla. O sea, si mi Binder se apura, si no, pues... Listo, en este momento les estoy compartiendo la pantalla. Ustedes me confirman si la pueden ver, si son tan amables. Ahí la estamos viendo, profe. Gracias. Voy a hacer un experimento, espero. Casi siempre me sale mal cuando me pongo a probar cosas. Pero vamos a ver si sí me funciona. Eso es simplemente otra interfaz que se llama Jupyter Lab. Es para mostrarles que este es como el futuro, digamos, los IPython notebooks van a ser reemplazados a futuro por el Jupyter Lab, pero yo prefiero todavía los notebooks porque todavía les funcionan muchísimas cosas que uno trata de utilizar en otro lado, en el lab y todavía no están ahí. Pero quería probar simplemente si en el binder, simplemente cambiarlo en el tree por lab funcionaba y pues sí funcionó. Entonces ya, voy a volver a lo mismo. Vamos a entrar a esta carpeta 03 Overview General. Los que están en Colab no tienen que hacer nada. Y voy a abrir este notebook que está acá. Esto que les voy a mostrar hoy es algo que yo utilizo a veces al principio, pero es que al principio cuando la gente no sabe, porque recordemos que en la encuesta de este curso había personas que todavía no tenían ni idea de Python ni nada de eso. Cuando las personas apenas están empezando, pues aquí se enteran. ¿Yo por qué lo dejo hasta este momento? Porque en este momento se supone que ustedes ya saben más de Python, pues los que ya tienen un nivel avanzado, pues seguramente siguen sabiendo lo mismo. Pero los que no sabían nada, pues al menos ya tienen una idea de qué son funciones, de qué es NumPy, de qué es un if, qué es un for, cómo hacer ese tipo de cosas. Y entonces probablemente le saquen más jugo a este tipo de contenido. Entonces vamos a empezar hoy con esta es una visión muy general de Python, cómo se aplicaría en ingeniería. Son ejemplos muy específicos de diferentes cosas, es decir, no está orientado a aprender algo muy bien, sino como a enterarse de muchas cosas. Y pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿está bien? Esas son como las motivaciones simplemente de por qué Python, eso ya nosotros lo vimos al principio, entonces vamos al grano. Para computación científica, digamos, en este aspecto nos estamos refiriendo a que queremos resolver problemas en el computador. Problemas de muchos tipos de fuentes, de orígenes. Por ejemplo, cosas con álgebra lineal, o que queremos optimizar, o queremos manejar funciones especiales. Bueno, hay demasiadas cosas por hacer, pues nombrarlas todas no creo que nos enriquezca demasiado, pero todo esto lo pueden hacer ustedes con SciPy. Esta primera parte es simplemente para resaltarles a ustedes que con SciPy ustedes pueden resolver absolutamente todo esto, hacer integrales numéricas, funciones especiales, y pues dependerá de la aplicación que estén ustedes tratando de resolver, pues si lo usan o no lo usan. Empecemos con una que es típica, que es resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Hay alguien en este curso que no haya visto nada, levante la mano, no haya visto nada de ecuaciones diferenciales ordinarias, no sepa qué es eso? Laura, Nicole, ¿tú eres de ingeniería o eres de otra carrera? Sí, soy de ingeniería, profe. ¿Y tú en qué Pero es que semestre vas? apenas voy en tercero. Ah, ok, ok. Pues tranquila, igual, simplemente es no es que tengas que saberlo para entender lo que vamos a hacer acá, pero era para saber más o menos cómo era el estado. Y quiero saber de los que sí lo vieron, que es la mayoría, ustedes qué herramientas utilizaban para resolver las ecuaciones diferenciales en su curso, ¿papel y lápiz o hicieron algo numérico? Papel y lápiz, profe. Papel y lápiz, todos son todos ingenieros teóricos. Sí, profe, a mano. Pues muy bien, o sea, eso quiere decir que se aprendieron a pensar, ¿sí o no? Pero después de aprender a pensar, uno se va a encontrar con problemas que uno no puede resolver fácilmente, así sea con papel y lápiz y con no sé, se sepan la ecuación diferencial de Jacobi y todo eso, pues si no pueden poner la ecuación diferencial en esa forma, pues no lo saben resolver. Y hay muchos problemas en la realidad que no se pueden resolver así, ¿cierto? Pero cuando uno aprende a distinguirlos, pues es mucho más eficiente resolverlo analíticamente que con un computador. ¿Qué pasó? Entonces, este es el primer ejemplo. Cómo utilizar Python para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. También hay ecuaciones diferenciales parciales, que son las que dependen
en varias dimensiones y depende mucho de las fronteras, pero en esta estamos en ordinarias. Entonces, para eso primero tenemos que instalar SciPy, NumPy y Matplotlib. Por si acaso, si no lo tienen instalado, ejecútenlo. Yo esperaría que esto esté listo acá en el binder. Entonces, si no lo tienen, pues lo tienen que instalar de esa manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Alguien conoce cuál es el modelo de Lorentz? ¿Alguien le suena? ¿Vieron algo de eso de pronto en ese curso de ecuaciones diferenciales parciales? Ordinarias, perdón. ¿Nadie lo vio? Ese es un primer modelo que se hizo sobre el clima y de hecho fue como el origen de la teoría del caos, porque aquí fue cuando se dio cuenta uno que el caos, o sea, el caos como se entiende acá no es caos que todo es desorden y nadie sabe nada, sino que el caos es sensibilidad a condiciones iniciales. Simplemente era que si yo cambiaba un poquito la condición inicial, pero muy poquito, 10 a la menos 6 de precipitación o de temperatura, el clima terminaba en un punto completamente diferente después de muchos días. Entonces era muy difícil predecir. Se perdía predictibilidad aunque el modelo fuera determinista. Ese es el modelo de Lorentz. Son tres ecuaciones, porque tenemos como tres variables, como presión, temperatura y no sé cuál es la otra. Entonces miren que aquí lo que se está haciendo, y me voy a rayar un poquito aquí encima, por eso lo hago en la tableta. Aquí estamos diciendo es que la función que define las derivadas, porque esto es lo que importa, en un sistema de ecuaciones diferenciales, pues lo que importa son las derivadas. Esa función que recibe las derivadas retorna un arreglo en un pi, y ese arreglo en un pi tiene varios componentes. Esta es la primera componente, esta es la segunda componente, esta es la tercera componente. Y cada componente pues tiene algo, y ese algo es la ecuación diferencial. No me va a tener en eso, simplemente retornamos un vector. Y esto es muy sencillo porque uno en SciPy simplemente llama a esta función solve IVP, esto es Initial Value Problem, o sea, problema de valor inicial, que son las ecuaciones diferenciales que ustedes resolvieron. Uno le manda las derivadas, la función de derivadas, uno le manda el tiempo en el que quiere que resuelva eso, uno le dice incluso, uno le puede decir, quiero que lo evalúe en estos tiempos, eso es un range de NumPy, y le manda las condiciones iniciales. Aquí lo que estoy haciendo es hacer lo mismo, miren, ahora estoy sacando la solución número 2, y la única diferencia, a ver si ustedes la descubren, ¿cuál es la diferencia entre la solución 1 y la solución 2, aparte del 1 y el 2? Se hace un cambio mínimo, o sea, estamos sumando un 0.001. Muy bien, esta es la única diferencia, en la condición inicial de x le sumamos un poquito y nada más. Los dos son exactamente iguales si no hacemos nada más. Aquí ocurre toda una magia. Eso, digamos que ya tocaría ver un curso de cálculo numérico para entender qué hay por detrás. Esto lo que está haciendo es resolver la ecuación diferencial, teniendo en cuenta las escalas con algoritmos predictor, corrector, etcétera. Pero todo eso es una magia que ocurre simplemente con llamar la función solve IVP. Y listo. Entonces llamamos a esa función. Eso nos guarda toda la solución acá. Aquí también nos guarda la otra solución. Y ahora lo que se va a hacer es pintar. Entonces lo que vamos a hacer es llamar a pyplot. Y de una vez les voy a mostrar, hay una librería que se llama Seaborn, que normalmente la traemos con esto de CNS. Y Seaborn es como una librería de Python que nos permite como mejorar la estética de las gráficas de Matplotlib. Es muy sencilla. Yo, por ejemplo, siempre le digo, oiga, Seaborn, yo voy a cambiar el contexto póster. Entonces eso me aumenta las fuentes de todos los textos de mis figuras, de los títulos, etcétera. Y si después le pongo eso, en vez de póster le pongo article, entonces disminuye todos los tamaños, etcétera, y yo no me tengo que preocupar por eso. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Realmente la solución es simplemente escribir el solve IVP y ya está. Entonces miren que de SciPy integrate estamos trayendo solve IVP. Y luego lo que estamos haciendo es pintar las soluciones. ¿Listo? Entonces voy a ejecutar esta celda, así run. Vamos a ver si sí lo hace. Esto quedó horrible porque lo puse en notebook. Voy a ponerlo inline más bien aquí. ¿Dónde está? Estoy quitándole el notebook y lo voy a poner inline. Y lo voy a dar run de nuevo. Ah, pero hágame caso. Profe, de pronto es por la tablet porque, digamos, yo lo corrí y se ve bastante bien. Sí, cierto, sí, es la tablet la que me está jugando ahí una mala pasada, pero ya. Por ahora me tocó quitarle el notebook. De pronto me toca es decirle que el navegador que no me lo haga mobile, sino de escritorio, pero ya prefiero no arriesgar más acá. Entonces miren que ustedes no tuvieron que hacer nada, o sea, lo único que ustedes tienen que hacer es escribir la derivada.
que es obvio, porque eso es lo que distingue a un sistema de ecuaciones diferenciales. Pero una vez tengan ustedes la derivada, observen que la solución es muy sencilla, simplemente se llama llamar a solve IVP, y después simplemente es pintar. Estamos haciendo una matriz de 2 por 2 para pintar con subplots. Más adelante vamos a ver un poquito más de Matplotlib. Entonces en la primera estamos haciendo como esta matriz de pinturitas. En la primera estamos dibujando X en función del tiempo. ¿Se acuerdan que nosotros en los dos sistemas habíamos puesto una pequeña diferencia, 0.001? Miren cómo estos dos sistemas arrancan igual. Al principio ese clima es un clima como bogotano, ¿sí ven? Va como oscilando, luego sube, luego cambia, luego se vuelve negativo, luego cambia, sube, sube, sube. Eso es Bogotá. Así es el clima. Pero miren que llega un momento en que las dos curvas se separaron, ¿sí? Ya antes veíamos como solo la café, porque el azul estaba detrás, pero de repente estamos viendo que el azul se separó de la café. Y miren que entonces después de pasado mucho tiempo uno ya no puede predecir realmente, si uno tiene una imprecisión numérica en sus condiciones iniciales, uno no puede predecir exactamente en dónde va a estar el sistema. ¿Sí lo ven? Y esto es caos. Esto es caos. Cuando uno tiene sensibilidad a condiciones iniciales. Entonces, ¿uno cómo podría hacer para predecir el clima? ¿Qué se les ocurre? Hacer muchas, o sea, tomar en cuenta todas las posibles variaciones. Pues es una muy buena idea. Entonces uno trataría de ver como una estadística, ¿cierto? Lo más probable es que al final eso le dé como un muestreo aleatorio en todos los puntos y al final le va a dar la misma probabilidad para todos los climas. Entonces uno va a hacer como esas predicciones de, va a ser sol, pero de pronto se nubla, ¿sí? Vainas así porque uno no tiene certeza. Pero es una buena cosa, eso es un muestreo estadístico. Otra sería, por ejemplo, con ese muestreo estadístico, darse cuenta que casi siempre cae más en soleado en esta época que en lluvioso. Entonces uno podría tener una probabilidad de tener lluvia o probabilidad de tener sol. Y entonces uno haría el pronóstico utilizando la mayor probabilidad. Otra sería, miren que si ustedes hacen la predicción hasta 10, en estas unidades arbitrarias que está eso, pues uno podría confiar hasta 10, ¿cierto? Pero ustedes en cuál confiarían más, en una predicción hasta 10 o en una predicción hasta 25. ¿En cuál? Hasta 25, ¿no? Hasta 25. Bueno, yo no confiaría hasta 25 porque ya tengo variaciones, ¿cierto? Yo confiaría hasta 10 porque sé que a pesar de que lo varié, me llegó como al mismo punto, en 10, independiente de la condición inicial. Obviamente esto también va a depender de esa diferencia. Entonces, digamos que uno va perdiendo como predictibilidad, pero resulta que entre este caos, esta sensibilidad, sí hay una regularidad. Y esa regularidad está en cuando yo miro, ¿qué pasa si yo grafico, digamos, X en función de Y? Aquí tenemos varias variables, ¿cierto? X, Y, Z. Y si yo las grafico, mire que se forman estas figuras que parecen como unos sombreros, y esas figuras se llaman los atractores. Entonces resulta que en el caos, uno no sabe en dónde están las cosas. Yo no sé, digamos, a futuro si mi cuerpo, mi clima va a estar acá o va a estar acá, pero yo sí sé que nunca va a estar acá. Entonces, al final, en estos sistemas dinámicos, uno se reduce a estudiar cómo es la geometría de estos problemas, de estos cuerpos, ¿sí? Esos son fractales realmente, o sea, son cosas que no tienen dimensión entera, ni es 2, ni es 3. Un cuadrado es de dimensión 2, un cubo es de dimensión 3, un fractal puede estar en dimensión 2.4, cosas así. Y eso es lo que habla la teoría del caos, estudiar ese tipo de geometrías, pero yo sí tengo cierta predictibilidad. Yo sé que no está por estas zonas, sé que tiene que estar acotado dentro de este atractor. Entonces cambia un poco la viabilidad. Pero miren todo lo que pudimos obtener nosotros. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues simplemente llamar a Sol IVP. Nos podemos concentrar más en los resultados que en implementar el programa para que haga la solución y no sé qué cosas. ¿Listo? Para que ustedes vean un poco el efecto que les decía, voy a ponerle aquí. Miren lo que va a suceder con las fuentes. Miren las fuentes que están grandecitas, ¿se ven bien? Lo voy a correr, me dice que no. Es paper, no es article. Siempre, siempre yo cometo ese error. Le papié, listo. Y lo corremos. De ahí está. Y miren cómo cambia todo. Cuando le digo que va para un paper, cambian las fuentes, cambia el grosor de las líneas, cambia todo, la estética, pero yo solo cambié en un sitio. Entonces, eso también es una de las tantas cosas buenas de Seaborn. Bueno, y también podemos con Matplotlib, esto simplemente es una abrebocas de Matplotlib, también podemos pintar en tres dimensiones.
Entonces miren que ahí está mi figurita en 3 dimensiones. Yo creo que le puedo hacer zoom, me parece. No, pero se supone que yo puedo interactuar. ¿Ustedes en sus computadores sí pueden interactuar con la figura, rotarla y esas cosas con el mouse? Con estas, o sea, con las tres flechas, las que parecen los ejes cardinales, con eso se puede rotar. Sí, a mí no me funciona por lo que yo le quité el Matplotlib Notebook y lo dejé inline, pero ustedes pueden interactuar con esa figura. Ese es el atractor en 3 dimensiones, X contra Y contra Z, para que ustedes lo vean. Es curioso, ¿no? Esa nueva forma de ver la dinámica, que eso es algo que ustedes nunca ven en física mecánica. ¿Sí había visto a alguien alguna vez un atractor? No, bro. ¿No? Y eso son unas cosas impresionantes, parecen unas pinturas. Después vamos a ver un poquito más. Bueno, otra aplicación, bueno, recordemos que esto era solo solucionar ecuaciones diferenciales. Hubiera sido muy útil para que ustedes pudieran comparar sus soluciones, ¿cierto? Lo De será, Jacobi. profe. Señora. Lo será, va a ser útil para mí. Ah, exacto, muy bien. Entonces ya sabes cómo hacerlo y es muy, muy sencillo. Y ahí está el material para que lo puedas simplemente adaptar. Mm, a veces uno también quiere, por ejemplo, optimizar sistemas. Y a veces optimizar implica encontrar un máximo o un mínimo o encontrar un punto de corte. Entonces, por ejemplo, uno quiere encontrar para esta función, esto es una función multivariada. Aquí la mayoría, excepto creo que Nicole, ha visto cálculo vectorial, ¿cierto? La mayoría, Ya no lo todos. entiendo, profe. ¿Señora? Ya lo entiendo, lo estoy viendo. Ah, listo. Entonces, esto es una función vectorial, es decir, retorna un vector y además recibe un vector. Es una función que va de el espacio bidimensional al espacio bidimensional, porque recibe 2 coordenadas, X y Y retorna 2 coordenadas, porque miren que esto es una lista, si lo ven, tiene una coma ahí en la mitad. Entonces la primera parte de la función es x más 0.5x menos y al cubo, no sé qué, bueno, unas cosas raras ahí. Digamos que ustedes quieren encontrar cuándo eso es igual a 0. O sea, la primera componente igual a 0 y la segunda componente igual a 0. Eso es búsqueda de raíces. Pero piensen un momentico que ustedes quieren encontrar la raíz de esto. Quieren igualar esto a 0. ¿Cómo lo resolverían? Analíticamente, con papel y lápiz. ¿Se les ocurre? Uno tiene 0.5 por y menos x todo al cubo más y queremos que esto valga 0, ¿cierto? Entonces tenemos que encontrar el x y el y. Entonces de acá, ustedes podrían tener igual a menos y todo al cubo, sacamos raíz cúbica, entonces tendríamos y menos x igual a menos y sobre 0.5 todo a la 1/3. Y entonces de aquí podemos despejar x. X nos daría y menos y sobre 0.5 todo a la 1/3. Y como ya tenemos el y parametrizado en términos del x, entonces lo que haríamos ahora sería meter eso acá, en el primer término. Y de ahí podríamos sacar una ecuación larguísima para x. Despejamos ese x y ya tenemos el y. Eso es un montón de trabajo. Y además, pues no les quiero dar todos los detalles, pero aquí tienen que salir también raíces complejas probablemente. Y entonces será solamente para esta forma. Entonces la idea es, ¿será que Python nos puede ayudar? Y la respuesta es sí. Ustedes simplemente traen de la función del módulo SciPy, traen optimize, como está acá. Y importan NumPy, definen la función. Obviamente uno siempre tiene que hacer algo, ¿no? No todo es gratis, no le va a leer la mente a uno. Entonces definimos la función. La función es exactamente la que tenemos allá abajo. Miren que retorna pues una lista donde tenemos x, y. Esa es nuestra función. Ella recibe un vector. Si ven que recibe un vector x, pero estamos hablando de las componentes. Voy a volver a escribir acá. Aquí está en el comentario. X de 0 es x, el x que tenemos arriba en las ecuaciones, y x de 1 pues es y. Entonces esto es x más 0.5 por x menos y al cubo. ¿Sí ven que es lo mismo que tenemos arriba? Simplemente lo escribimos en la sintaxis de Python. Luego hacemos la llamada a la función mágica. Le decimos, oiga, deme la solución. Entonces utilizamos el módulo optimize y le preguntamos la raíz.
sea, le estamos diciendo, quiero que iguale esto a 0. Y ustedes le tienen que poner aquí un punto de arranque. Aquí puede haber una confusión. Uno podría pensar que este es el punto donde uno quiere que llegue, igualarlo a 0,0. Pero no es eso. Estos son valores iniciales para X y valores iniciales para Y, porque normalmente esto funciona de una forma iterativa, en donde uno le da unos valores iniciales a X y Y se va empezando a iterar hasta que se resuelva que esto valga 0 y que esto valga 0. Si ustedes reemplazan ahorita X y Y en 0 ahí, pues también les va a dar, pero pues no siempre va a pasar. Estos son valores iniciales para la iteración. Y uno le puede decir Profe, qué pero método entonces, utilizar. profe, perdón, pero entonces no va a tener en cuenta si la solución es negativa. Pues vamos a ver qué soluciones nos bota. Hay unas soluciones que son negativas, otras soluciones que son positivas, y él en general, a ver, dependiendo de la condición inicial, te va a botar una sola solución. Entonces, si tú tienes sospecha o si tú dibujaste la gráfica y ves que hay muchas soluciones, entonces tú tienes que, pues hay dos maneras de resolver eso. Una, utilizar diferentes condiciones iniciales para obtener las diferentes soluciones. O la otra es utilizar algo que les voy a mostrar más adelante que se llama SymPy, que es Symbolic Python, que se te bota todas las soluciones. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, con esta función mágica uno llega y la llama y ella le resuelve todo. Y dentro de este sol que estamos igualando ahí a la llamada de la función, ese sol va a tener la información de la solución. Entonces le decimos, bueno, imprima el valor de x que usted le dio, que x es el vector que sostiene todas las soluciones. Y entonces miren que la solución nos dio. Y miren lo que nos está dando tan interesante. Nos está diciendo, mire, la solución es cuando x vale 0.8411 no sé qué, y y vale 0.1588 no sé qué. Esa función vale básicamente 0,0. ¿Ustedes me creen? ¿Están de acuerdo conmigo con que lo que tenemos abajo, menos 1.11 por 10 a la menos 16? ¿O por qué será? O sea, ¿por qué yo digo que eso es 0? Porque es muy chiquito, de pronto. Es chiquito, pero ¿tiene algún valor especial, algún significado especial que sea la menos 16? ¿Por qué no sea la menos? ¿Alguien sabe? De pronto por el tamaño de las, o sea, el tamaño que ocupan las variables. Muy bien, sí, es por el tamaño. Estos son números flotantes de doble precisión y la precisión precisamente de los números flotantes de doble precisión es de máximo del orden de 10 a la menos 16. Yo puedo tener números de 10 a la menos 300. Cuando uno dice que la precisión es máximo de, de 10 a la menos 16, es que yo no puedo comparar dos números con precisión más grande de 10 a la menos 16. O sea, 10 a la menos 18. Si están cercanos en 10 a la menos 18, para mí son iguales para el computador. Aunque los números sean 10 a la menos 300, 10 a la menos 318 para el computador son iguales, pero 10 a la menos 300 y 10 a la menos 294 son diferentes, porque están más grandes que la precisión entre ellos. Entonces, por eso ese número 10 a la menos 10, eso es 0. Y es muy importante que ustedes también aprendan a aceptar en un computador que nunca les va a dar exacto. Y por eso también el caos hace parte de, digamos, de todos los métodos numéricos, porque si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, miren, esta es la solución del sistema, numéricamente resuelvan este sistema y la condición inicial es pi. Pero ¿cuántos dígitos tiene pi? Pues tiene infinitos. Entonces ustedes no van a poder escribir todos los números de pi. O sea, ustedes van a tener un error en la condición inicial. Y si este sistema es caótico, pues van a tener sensibilidad. Y eso es intrínseco. Y eso siempre va a existir. Entonces, bueno, esta es la manera sencillísima, ¿no? De resolver el sistema, pero como decía, creo que era Nicole, hay que tener mucho cuidado con si tenemos múltiples soluciones, porque entonces estas múltiples soluciones van a depender del punto en donde yo inicio mis variables. Y yo entonces... Sí. Mm. Chicos, ¿me están escuchando? Ahora sí. Ahora sí, profe. Sí, profe. Sí, se cortó un momento. Bueno, ahí les di la clave de cómo entender todo Python, pero pues no quedó grabado, lástima. Entonces, ay, otra vez. Voy a bajar, porque me vuelve a renderizar las figuras. Ustedes también pueden utilizar Python para resolver problemas algebraicos. Una cosa que yo me enfrento mucho, por ejemplo, cuando dicto física, por ejemplo, en circuitos, es que todos ustedes, digamos, aprendieron digamos, a resolver sistemas A por X igual a B. Entonces, a sacar determinantes o a sacar la inversa de una matriz.
pero es que eran matrices todas bobas, o sea, eran matrices de enteros que eran fáciles, se les puede sacar el determinante, eran puros numeritos enteros. Entonces que aplicaban el método de Jacobi, lo hacían a mano, y eso es muy importante para que entiendan cómo operan esas cosas, por eso se hace. Pero ya cuando uno va a la realidad y entonces les pone una resistencia de 1.3 kiloohmios y no sé qué cosas así aleatoria, ya no lo pueden resolver porque pensar como, no, yo divido aquí esta ecuación por 3.7 y la sumo por 2.4, la otra es mucho más difícil en la cabeza de uno. Pues obviamente ya para esos casos y casos mucho más grandes, matrices de 10.000 por 10.000 o cosas de ese estilo, pues uno ya no lo va a hacer a mano. Ya no tiene sentido, ya uno entiende qué es lo que pasa, pero ya no puede hacerlo a mano. Y para eso está un computador, que un computador está hecho para hacer las cosas repetitivamente. Entonces uno puede sacar muy fácilmente los valores propios, los vectores propios, ¿sí? Sacar la factorización LU, bueno, todo lo que tenga que ver con álgebra lineal numérica, también utilizando NumPy o SciPy. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, aquí arriba yo estoy definiendo una matriz, pues obviamente chiquita, es fácil, de 2 por 2, 0, menos 1 y 1,0. Y simplemente le pregunto, oiga, quiero que me saque los valores propios. O sea, acá, cuando ocurre esta línea que tengo acá, esta, magic, aquí hay una magia, ¿listo? Una magia quiero decir más bien es que esta función hace todo por nosotros. Saca el cofactor, bueno, realmente eso no se hace con determinantes, es muy ineficiente, pero resuelve el problema. Y la solución entonces va a tener los valores propios, los eigenvalues. Bueno, eigenvalues creo que se pronuncia, si hay alguien aquí que sepa alemán nos puede enseñar bien la pronunciación. Y los eigenvectors. Y ya, es muy sencillo. Y ojo, una cosa importante también numéricamente, siempre que ustedes hagan algo numérico deben verificar que lo que les dio pues tiene sentido. Eso fue lo que hicimos aquí arriba, por ejemplo, cuando evaluamos la función en la solución, pues eso es verificar que nos dé casi cero. Porque si evaluamos la función en la solución y nos da 1,4 y estamos buscando la raíz, pues hay un problema, ¿sí? Entonces siempre hay que verificar. ¿Cómo verificamos que una solución de métodos numéricos de valores propios funcionó? Pues de la definición de los valores propios. Yo no me voy a meter en el detalle, ahí está la solución, la verificación. Pero la idea es que, de nuevo, podemos sacar los valores propios y los vectores propios muy sencillo. Esto es muy útil incluso para matrices pequeñas para que ustedes verifiquen si sus soluciones y lo que ustedes obtuvieron con lápiz y papel están bien. ¿Listo? Porque uno se puede equivocar en un signo, cosas así. Y bueno, esa J que está ahí, ¿ustedes qué creen que es esa J que aparece en los valores propios? ¿Alguien sabe qué es esa J? Ni idea, profe. Tal vez ¿Ni se idea? refiere a que puede ser imaginario, no sé. Muy bien, esa es la forma en el computador como escribimos el número, la unidad imaginaria. Son números complejos. Ustedes, aquí, ¿quién no ha visto todavía que utilizamos? ¿Cuál es el símbolo que se utiliza para la unidad compleja en lo que ustedes vieron? ¿La J o la I? Creo que La la I, I. profe. La I, ¿cierto? Pero en el computador, creo que eso viene por la ingeniería. Sí, eso creo que viene del área de la ingeniería. En el computador se utiliza la J, ¿listo? Entonces por eso aquí sale la J. Voy a darle play, simplemente para que ustedes vean que es verdad que esa es la solución. Pero ustedes seguramente ya lo hicieron. Y pues esto es rápido. Y aquí ustedes pueden empezar a aumentar el tamaño gigantescamente. Ese es el ejercicio que les voy a dejar después para que le empiecen a aumentar el tamaño de esto, lleno de números aleatorios, y veamos cómo es el tiempo el tiempo de solución en función del tamaño. Y van a darse cuenta que eso crece con n al cuadrado o n al cubo, y vamos a mirar un poquito de eso. Uno también puede hacer optimización numérica. Entonces, recordemos que antes estábamos mirando raíces. Vimos después valores propios. Uno también puede optimizar. Optimizar es como maximizar algo. Entonces, por ejemplo, ustedes simplemente importan la función minimize del módulo de SciPy optimize y quieren optimizar esta función. Esto es un paraboloide, ¿cierto? X menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Es un paraboloide que está centrado, que tiene su cero en x igual a 1 y en y igual a 1. Estos son ¿qué? ¿Cómo era que decíamos? Como las condiciones iniciales que vamos a poner para que se ponga a buscar la solución. Y como esto ya es una optimización porque estamos buscando el mínimo, normalmente se busca el mínimo. Y si ustedes quieren un máximo, pues multiplican por menos la función y eso lo convierte en un mínimo, ya. Entonces hay muchos métodos para hacer esto en 2 dimensiones porque esto ya es mucho más difícil. Es más fácil encontrar raíces que encontrar un óptimo.
Porque un óptimo es un mínimo y el mínimo no necesariamente está en el punto de corte. A ver si me hago entender porque de pronto estoy enredándolos. Digamos que yo tengo una función así. Y esta es mi función. Estos son mis ejes y esta es mi función. Miren que el óptimo no tiene que ver con las raíces. Ahora sí me hago entender cuál es la diferencia entre buscar raíces y buscar un óptimo. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, esto es lo que estamos buscando acá. Estamos buscando es un óptimo. Tengo que tomar agua. Y pues de nuevo, esto es una función mágica, ¿cierto? Este minimize. Hay muchos métodos, no voy a entrar ahí. Y las optimizaciones también a veces dependen mucho de si yo tengo o no restricciones. Qué pena que les pregunte tanto, pero es para saber ustedes hasta dónde van, qué han visto. ¿Alguien acá ha visto ya métodos? No sé si sea lo mismo que métodos numéricos, profe. Pues en métodos numéricos se ve optimización. Pero ustedes, por lo menos, ustedes sin darse cuenta, ustedes ya hicieron maximización y minimización cuando hacían que las derivadas valieran cero, ¿se acuerdan? Por allá en cálculo diferencial. Sí, sí, Si la señor. concavidad, señor. Sí, o sea, yo cuando nos preguntó, pues solo se me ocurría eso, diferencial, pero pues supongo que Exacto. No, eso está bien. Eso es en una dimensión, pero está bien. Y dependiendo si la concavidad es positiva o negativa, pues tienen un máximo o mínimo. Ustedes ya lo hicieron sin darse cuenta. Pero hay muchos otros problemas donde hay que optimizar. Y depende de la función y depende del sistema. Hay toda una rama que los ingenieros industriales ven mucho, que es la parte de optimización lineal, que es cuando no, que es que me cuesta tanto producir un zapato y me cuesta tanto la materia prima y me cuesta tanto pagarle al operario y la máquina funciona solamente tales horas. ¿Cómo maximizo la ganancia? Que es esta función lineal de mis cosas con estas restricciones. Entonces, las restricciones, ¿cuáles son? Pues que la cantidad de zapatos debe ser positiva, ¿sí? Que la materia prima es mayor que cero y menor o igual a cierto valor porque no tengo suficiente dinero para comprar, que las horas de uso son tales. O sea, esas son las restricciones. Y como son todas lineales, lo que uno tiene son como un montón de desigualdades que se tiene que intersectar y esa región que queda viable es ahí donde yo voy a optimizar. Entonces, el máximo o el mínimo que yo obtenga en esa zona no necesariamente es el máximo o el mínimo global, pero sí es el máximo o mínimo que respeta las intersecciones. Entonces, es muy importante que todos los métodos de optimización permitan tener como restricciones. Y eso también se puede hacer fácil acá. Miren que aquí estamos colocando como unos bounds con constraints, ¿sí? Que son unas fronteras. Estamos diciéndole, en este problema que no es lineal, estamos diciendo, oiga, encuéntreme el óptimo dentro de este rectángulo. 2,3, 0,2 son como coordenadas de mi rectángulo. Y ahora entonces lo que vamos a hacer, quiero mostrarles a ustedes el dibujo de cómo son las dos soluciones. La primera solución, res, esa es sin restricciones. Entonces me va a encontrar supuestamente el mínimo absoluto. Y res 2, res constraint, va a tener el mínimo pero con restricciones. Vamos a ver si coinciden o no coinciden. Pues obviamente si la región que yo pongo no incluye al mínimo absoluto, pues no van a coincidir. Y si lo incluye, pues sí. Y observen lo que obtuvimos. Miren, voy a tratar de pintar aquí encima. Miren que el rojito es la solución original. Este es res. Esas líneas que ustedes ven ahí circulares son como los mapas de contorno. Esto es un paraboloide que es tridimensional. Entonces, cada vez que ustedes lo cortan a lo largo del eje Z, eso les genera círculos concéntricos. Entre más arriba están más lejos. Y por eso el color va cambiando hacia amarillo. ¿Sí? Empieza como acá en negro rojo, que es cuando estamos más cerca de la parte de abajo. Y terminan como en amarillo, que es cuando estamos más lejos. Entonces, estamos viendo como el paraboloide desde arriba, ¿listo? Entonces, obviamente, esta es la solución, esta estrellita es la solución más óptima. Pero, si ustedes ahora dicen, no, lo que pasa es que yo necesito restringirme a esta zona, ¿dónde estará el mínimo? Entonces, también es capaz Python de encontrarlo y el mínimo se los entrega aquí. Y si ustedes se dan cuenta, pues es el mínimo dentro de esta región. Entonces, las restricciones son importantes. Uno aprende, cuando uno deriva, aprende a calcular esos mínimos absolutos, pero ya cuando uno tiene restricciones, la cosa empieza a ponerse problemática. Y eso es peor aún. Ya en la realidad ustedes pueden tener problemas
que tiene 1000 variables, con 10.000 restricciones. Y eso es muchísimo más complicado de resolver y uno necesita software que le ayude con eso. Python les puede ayudar muchísimo con eso, o si quieren pueden pagar también por software comercial que también hace lo mismo. También hay algunos paquetes que venden en Excel, que también pueden usar para eso, pero pues ya dependerá del tamaño y del problema como tal. ¿Queda claro entonces la diferencia entre poner o no poner restricciones? O la utilidad más bien. Sí, señor. Gracias. Entonces, bueno, eso es. Ustedes les debe haber dado más o menos la misma figurita. Y ahora, aquí como les decía, también hay una posibilidad de hacer cálculo simbólico. Eso se hace con SymPy. Voy a abrir SymPy. Aquí está SymPy. Y miren que SymPy es básicamente para hacer cálculo simbólico. ¿Alguien ha utilizado acá un sistema CAS, por ejemplo, como por ejemplo matemática, que es simbólico? Profe, pues en MATLAB hay forma de hacerlo simbólico también. No Ah, sé si... perfecto. También eso sirve. Que les da las integrales indefinidas, ¿sí o no? Sí, señor. Eso. Esa parte simbólica funciona ahí en MATLAB. Ustedes cuando utilizan Wolfram Alpha están utilizando también cálculo simbólico. ¿Sí utilizan Wolfram Alpha? ¿Hay alguien aquí que haya utilizado alguna vez Wolfram Alpha? Sí, claro, profe. Sí, sí, eso hace parte como ¿de qué? De todas las herramientas pues, numéricas que se utilizan. Entonces, bueno, ahí están un montón de proyectos que utilizan SymPy y la idea es que SymPy también hace cálculo simbólico. Ustedes básicamente definen como símbolos, luego le preguntan la integral y ya está. Miren, por ejemplo, que aquí ustedes están escribiendo a igual a la integral de coseno por e a la x. Esa integral ustedes se las debieron haber puesto en el curso de cálculo, ¿cierto? Y les tocaba hacerla por partes, 2 veces, porque entonces de u era coseno de x y u y de b y todas esas vainas. Y entonces después uno le dice, oiga, hágalo, porque él solo lo guarda como en una expresión. Y ahí está la integral abajo, miren, la integral de, eh, ¿cómo era? Coseno por exponencial de e a la x por coseno de x es esto. E a la x por seno de x sobre 2 más e a la x por coseno de x sobre 2. Y ya está. Entonces es una buena forma también de uno hacerlo. Yo lo he utilizado en algunas integrales incluso que no se pueden hacer de forma cerrada, pero yo necesito es como la función, no solo el número entre unos límites establecidos, sino la función, en función, digamos, de cierto límite superior. No funciona para todo. Lo que he descubierto es que esto funciona muy bien para ciertos casos, Wolfram Alpha para otros casos. A veces se intersectan, a veces Wolfram Alpha hace unos que no hace el otro y el otro unos que no hace el otro y así sucesivamente. Y ustedes, como ingenieros o como lo que sean, porque creo que aquí no todos son ingenieros, como seres humanos que están aprendiendo y que están buscando herramientas, deben, digamos, tener herramientas diferentes, porque ya cuando uno entra en la parte numérica, no todo resuelve todo. No es que haya un algoritmo mágico que haga todo. Entonces, pues uno tiene que también ser consciente de eso. ¿Qué se me hizo? Creo que estamos acá. Entonces aquí, por ejemplo, estamos utilizando SymPy, estamos definiendo 3 variables, 3 símbolos, x, y, z y t. Y le voy a decir, oiga, hágame la diferenciación, pero simbólica, de coseno de x respecto a x. Y entonces miren que ahí él me bota pues que la derivada de coseno es menos seno. Yo simplemente le dije que me imprimiera bonito. Después yo le puedo preguntar la integral indefinida de coseno de x. Y la integral de seno pues es coseno, es la integral de coseno de seno. Y luego yo le puedo hacer esta integral. Yo no sé si ustedes entienden esa sintaxis, pero esta de acá lo que dice es derivar coseno de x respecto a x. Y pues esto sabemos que es menos seno de x. Eso que tenemos acá es la integral indefinida de coseno de x por dx. Y pues esta es seno. Muy bueno para uno verificar si lo que está haciendo está bien. Y uno puede asociar esto a una función y hacer la figura y todo lo que quiera. Esta integral es una integral doble. Entonces esto es una integral doble. X está entre menos infinito e infinito. Se ponen 2 ceros, menos infinito a infinito. Y está entre menos infinito a infinito. Acá están los límites. Y el integrando es e a la menos x al cuadrado
menos y al cuadrado. Es una integral doble y NumPy la hace y nos da pi. Eso es relativamente fácil de demostrar. Es uno de los ejemplos típicos que utilizan en vectorial, me imagino que es cuando dan integrales dobles. ¿Alguno de ustedes había visto esta integral en vectorial o no? Sí, profe. Sí. Muy bien. Esa la resuelve muy fácil cuando se pasan a coordenadas polares. Pero bueno, ahí está. Entonces, también SymPy, como pueden ver, pues es muy, muy básico lo que les está mostrando. Pero SymPy también es muy útil para uno tenerlo en su caja de herramientas. Y finalmente, de esta parte, porque no alcanzamos a ver absolutamente todo lo que está acá, tenemos también, por ejemplo, gráficas interactivas. Hay muchas maneras de hacer gráficas interactivas y eso es muy útil para uno poder, pues, precisamente interactuar. Una es en el notebook escribiendo Matplotlib Notebook. Eso lo que quiere decir es que salen unos controles, que ustedes ya los debieron haber visto, que me permiten a mí interactuar con la figura. Entonces, aquí estamos simplemente, a ver, expliquemos este código. Estamos diciéndole que sea interactivo en el notebook. Es un nivel de interacción. Tenemos aquí NumPy, aquí tenemos Matplotlib. Estamos creando una imagen, a esto le llamamos imagen, pero es simplemente un montón de números aleatorios en una matriz de 60 por 60. Esos números aleatorios están entre -1 y 1, creo. Y luego lo que estamos utilizando es la función emShow. No sé si se acuerdan de ella, lo utilizamos con el gato la vez pasada. Y le estamos diciendo con qué color map puede pintar. Y luego le activamos el color bar. El color bar simplemente es esta barrita de color para uno poder identificar estos colores que están aquí adentro a qué corresponden en tamaño. Eso es lo que estamos haciendo. Pues voy a ejecutarla. Ya me está funcionando la interacción. La interacción quiere decir pues que yo puedo, bueno, aquí lo puedo hacer obviamente en la pantalla, pero no sé cómo hacerlo acá. No, realmente no sé cómo activarlo. Creo que le puedo hacer un zoom, pero es que no sé cómo hacerle clic derecho. ¿A ustedes sí les sale como una interacción cuando ejecutan esta serie? Profe, es como, o sea, toca como si estuviésemos haciendo un recorte de pantalla para los que estamos en computador. Sí, en el computador sí les funciona. Pero bueno, ahí pueden ustedes hacer zoom, moverse para un lado o para el otro. Yo lo máximo que voy a hacer aquí es mostrarles a ustedes estos otros mapas de colores. Esto será Viridis. Vamos a ponerle Heat. Esto es muy importante que ustedes aprendan a representar apropiadamente los datos. Este no tiene Heat. Entonces vamos a ponerle. Este es Magma. ¿Alguien sabe? O sea, yo creo que ustedes no están acostumbrados a ver eso con el Viridis o con el Magma, pero ¿alguien sabe cuál es la ventaja de utilizar estos mapas de colores? Específicamente, ¿por qué no utilizar el arco iris, el jet, creo que se llama? Digamos, para transferencia de calor creo que queda bien el de magma, ¿no? Queda muy bien el de magma. ¿Y por qué no es recomendable? Esto lo ve uno mucho, pero ¿por qué no debería utilizarse? ¿Alguien? De pronto no es como tan intuitivo. No sé. En una parte no es intuitivo, porque uno no puede asociar, por ejemplo, lo que tú decías del calor, uno no puede asociar bien lo del caliente y el frío, porque pues, bueno, depende de cómo es la percepción de la persona. Pero hay otro problema, hay muchos problemas. Hay personas que tienen dificultades para distinguir entre colores, entre el verde y el rojo, cosas de ese estilo. Y otro problema importante es que esto no es gradual perceptualmente. Cuando se hacen algunos estudios, digamos, de cómo son estos mapas de colores, si yo, por ejemplo, pasara a escala de grises, esta figura, resulta que me van a salir dos partes brillantes. Me va a salir esta parte brillante y esta parte también va a salir brillante. Entonces tengo dos blancos, dos máximos. Entonces esto no es proporcional. Hay toda una charla de colores en Matplotlib. Ustedes pueden buscar en YouTube Matplotlib, Viridis, y el por qué se están escogiendo esos mapas proporcionales. Entonces hay unas gráficas en RGB y entonces los caminos que se siguen acá de los diferentes mapas de colores van a indicar si son o no son proporcionales. Proporcionales quiere decir básicamente como que la intensidad es proporcional a lo que quiero representar. Entonces, por esa razón, realmente es preferible utilizar los que son proporcionales. Y si yo, por ejemplo, coloco acá magma, o el otro es inferno, parece.
Si yo pongo aquí inferno y yo lo paso a escala de grises, me va a quedar conservando las magnitudes. ¿Listo? Entonces esto también es algo importante. Ustedes también deben aprender a representar apropiadamente los colores de sus figuras para que, digamos, reflejen información. Eso no es simplemente para pintar y que se vea play y no sé qué, o todo guayabero, sí, con verde fosforescente y naranja y no sé qué vainas, sino que las figuras y sus colores también deben representar información. ¿Listo? Eso lo hace ver mucho mejor, más profesional, que son lo que ustedes son, ¿cierto? Profesionales. Entonces, bueno, esa era la primera forma. Hablé un poquito de los mapas de colores, pero también les conté un poquito ¿sobre qué? Sobre la interactividad. Hay otras, pero esto toca instalarlas, entonces esto sí lo vamos a dejar por ahora aquí esperando, lo vamos a dejar para la próxima clase. Necesito que ustedes ejecuten esos comandos que están ahí arriba para la siguiente clase. Yo voy a verificar si lo puedo programar en MyBinder automáticamente para que quede listo. Y esto van a ser unas gráficas interactivas en 3 dimensiones. Es impresionante. Las vamos a ver la próxima clase. Bokeh es otro paquete de Python que nos permite a nosotros también generar gráficas interactivas, pero interactivas son súper chéveres. O sea, ustedes pueden desactivar o activar curvas, hacer zoom, seleccionar pedazos con el lazo select y cosas de ese estilo. Entonces vamos a ver todo eso la próxima vez. Y seguiremos viendo otros ejemplos como cómo procesar Excel, PDFs, Word, pero todo esto va a ser muy por encima y luego vamos en cada clasecita que sigue a ir profundizando. ¿Listo? Entonces con esto terminamos la clase de hoy. ¿Vieron algo nuevo, algo que no conocían? ¿O todo ya lo Sí, sabían? profe, muchas gracias. Con gusto. Listo, Pues, súper. digamos que la parte como de integración numérica, eso lo había visto, pero nunca entendí. ¿Y hoy sí? Pues más o menos. Porque de todas maneras lo de hoy es tramposo, ¿cierto? Porque no hicimos nada, mostramos. Listo. Bueno, entonces muchas gracias por su atención y nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Chao, gracias, profe. Un gusto que estén Gracias, bien. profe. De nada. Gracias, Chao. Gracias, profe. Hasta luego.